José llevó también a Jacob su padre a la presencia del faraón para presentárselo, y Jacob bendijo al faraón. El faraón le preguntó a Jacob: ¿cuántos años de vida tienes ya? Y Jacob le respondió: tengo ya 130 años de andar peregrinando. Pocos y malos han sido los años que he vivido, pero aún no han llegado a ser como los años de vida de mis padres en los días de su peregrinaje. Y Jacob bendijo al faraón y salió de su presencia. Así fue como José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en lo mejor de la tierra de Egipto, que es la tierra de Ramesés, tal y como lo ordenó el faraón. Y José alimentó con pan a su padre y a sus hermanos y a toda la familia de su padre, conforme al número de sus hijos. Génesis 47, 7 al 12. Luego de la autorización del faraón, la familia de José se estableció en Gosén, la tierra más fértil de todo Egipto. Pero ahora José deseaba que el rey conociera a su padre. Cuando Jacob llegó a la presencia del faraón, éste tuvo una sola pregunta para el anciano: ¿cuántos años tienes ya? Jacob respondió: tengo ya 130 años de andar peregrinando. El padre de José tenía 130 años cuando llegó a Egipto. Ante el faraón, Jacob confesó que era un peregrino, ya que él sabía que su verdadero hogar no estaba en esta tierra, sino en el cielo. Recuerda, si has creído en Jesús como tu Salvador, tú también eres un peregrino, alguien que está de paso por este mundo. Tu vida en la tierra es temporal, porque no eres ciudadano permanente de este mundo, sino que tu ciudadanía está en los cielos, junto al Señor. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Jacob respondió: pocos y malos han sido los años que he vivido. Esta no fue una declaración cínica de Jacob. Él solo reconoció que el carácter general de su vida había sido malo, porque gran parte de ella había sido vivida confiando en sí mismo y dejándose guiar por sus propios impulsos y deseos en vez de confiar en el Señor y dejarse guiar por Él. Jacob también reconoció que la duración de su vida en este mundo había sido breve en comparación con la cantidad de años que habían vivido sus antepasados, ya que su abuelo Abraham había alcanzado la edad de 175 años y su padre Isaac había llegado a vivir 180 años. Además de eso, Jacob sabía que su vida había sido breve porque no se comparaba con la eternidad. Sin lugar a dudas, este pasaje presenta la mejor imagen de la vida de Jacob hasta este momento. Cuando Jacob aparece en la historia bíblica, no lo hace precisamente como una figura brillante, sino que tal como su nombre lo indica, lo hace como un impostor, alguien dispuesto a mentir, manipular y a hacer trampas con tal de salirse con la suya. No obstante, este es un hombre diferente. Cuando Jacob se presentó ante el faraón, si aún hubiese estado viviendo según sus propios deseos e impulsos que al principio de su vida controlaban su carácter, habría respondido a la pregunta del rey diciendo: bien, faraón, he llegado a los 130 años de edad y me agradaría contarle cómo logré, cuando era joven, aventajar a mi hermano en inteligencia y en todo, y luego cómo conseguí hacerme rico al superar el ingenio de mi suegro, etc. Después de eso, Jacob podría haberse jactado de su familia diciendo: tengo 12 hijos y tantos nietos que me resulta imposible contar. Y así podría haber continuado, ya que ciertamente Jacob era un hombre de recursos. Además de todo eso, Jacob también podría haber alardeado de las extraordinarias experiencias espirituales que había tenido con Dios. Sin embargo, no lo hizo. Ni siquiera el hecho de ser el padre de José, el segundo hombre más importante en el reino, había estimulado su orgullo. Esta audiencia con alguien tan importante como el faraón de Egipto, el imperio más poderoso del mundo en aquella época, fue una ocasión única para que Jacob pudiese presumir de ser un gran personaje en la tierra de Canaán. Sin embargo, este anciano solo le dijo al rey que tenía 130 años y que a esas alturas no tenía nada de lo cual jactarse. Antes de retirarse de su presencia, Jacob bendijo al faraón. En la religión egipcia se pensaba que el faraón era un dios. Los egipcios consideraban que su rey era la encarnación humana de Ra, el dios del sol. No obstante, al dejar que Jacob lo bendijese, el faraón estaba reconociendo que este anciano era un hombre que pertenecía al Dios vivo y verdadero, ante quien los dioses egipcios no tenían ningún valor.
Al bendecir al faraón, Jacob actuó como un testimonio vivo de la grandeza y del poder de Dios, ya que según la Biblia, siempre aquel que concede la bendición tiene una posición superior al que la acepta. Y nadie puede negar que el que bendice es superior al que recibe la bendición. Hebreos 7:7. A esta altura de su vida, Jacob estaba reconociendo todo el mérito a Dios, ya que él mismo no se jactaba de ningún logro. Este anciano finalmente había entendido que solo era un pecador salvado por la gracia de Dios. Jacob había sido transformado por completo y había comenzado a vivir en coherencia con el nuevo nombre que le había sido dado. Por ello, con gran humildad, solo dijo ante el faraón lo imprescindible y después de bendecirlo se retiró. Indudablemente, este pasaje más que ningún otro revela que este ya no es más Jacob, sino Israel.